With you here this afternoon. Es un honor estar aquí con ustedes en esta tarde. I'm here among the giants. Estoy aquí entre gigantes. Juan Domingo, Jonathan Domingo, Juan Domingo, Jonathan Domingo but especially Chris. y en especial Chris. Chris is Goliath and I'm Zacchaeus. Chris es Goliat y él es Saqueo. I heard Jonathan mention that I have a love for Mexico, and that is true. Escuché a Jonathan mencionar que tengo un amor por México y es cierto. And I know that you have a love for Mexico, and that is true. Y sé que tienen ustedes un amor por México y sé que es verdad. But I think most importantly that God has a love for Mexico. Amen? Pero creo que aún más importante, Dios tiene un amor por México. Amén. Amen. As I looked through our program this afternoon, I noticed there are 74 Calvary chapels. Al estar repasando el programa que nos dieron esta mañana, miré que hay 74 capilla calvarios. There are more Calvary chapels in Mexico than any other country outside of the United States. Y hay más capilla calvarios aquí en México que en cualquier otro país fuera de los Estados Unidos. And so it's exciting to be with you, Y así que es emocionante el estar aquí con ustedes. because I know the pastor of the 75th Calvary Chapel is likely to be here today. Porque yo sé que el pastor de la capilla Calvario número 75 muy probablemente está aquí. But even more interesting, the pastor of the 100th Calvary Chapel in Mexico is probably here today. Y pero aún más es de que quizás el pastor de la capilla Calvario número 100 esté aquí entre nosotros. And I want to encourage you, as a director of a church planting network in Calvary Chapel, we're excited to see what God is doing here in Mexico. Y quiero animarles como parte de la red de plantación de iglesias de Capilla Calvario a ustedes aquí que sigan adelante. Now, if you would, let's turn together back to 2 Timothy chapter 2. Ahora si me acompañan vamos a 2 de Timoteo capítulo 2. 2 Timothy chapter 2. 2 de Timoteo capítulo 2. I had a lunch last week with 10 interns. Tuve un almuerzo la semana pasada con 10 interinos. These are young people who are interested in getting involved in the ministry. Y estos son jóvenes que están interesados en involucrarse en el ministerio. One of them has been involved in ministry for almost 5 years. Y uno de ellos ya ha sido parte del ministerio por casi 5 años. And on the other end, one of them's only been involved in ministry for 3 weeks. Y ahora el otro extremo es de que uno de ellos había estado ya como parte del ministerio por solo 3 semanas. So anywhere from 3 weeks to 5 years. Así que hay entre 3 semanas a 5 años. And I asked them the question at lunch. Y les hice una pregunta. How many of you have wanted to give up or quit ministry? ¿Cuántos de ustedes han sentido el quererse rendir del ministerio? This is the best part. Y ahora esto es lo mejor. All 10 of them raised their hand. Los 10 levantaron su mano. Even the guy who'd only been involved for 3 weeks. Aún aquel que solamente tenía 3 semanas. It's like it hasn't even been a month yet. Pensé, ni siquiera ha pasado un mes. Now, Ahora, I've wanted to give up in ministry. yo también me he querido rendir en el ministerio. I've wanted to give up in ministry more times than I can count on my hands. Me he querido rendir más veces de las que puedo contar con mis manos. More times than I can count on my hands and feet. Más veces de las que puedo contar con mis manos o mis pies. I remember the first time I wanted to give up in ministry. Y recuerdo la primera vez que quise tirar la toalla. I am a church planter. Conocí a un plantador de iglesia. And so our church in Camarillo, California began on an Easter Sunday. Y así que, perdón, él plantó la iglesia. Así que la iglesia comenzó en un domingo de Pascua. And so it was spring and there were 75 to 100 people who were coming to the church. Y así que era durante la primavera y había entre 50 a 100 personas que venían a la iglesia. And then the first summer came. Y después llegó el primer verano. And I discovered that people in Camarillo, California can afford to go on vacation. Y descubrí que la gente que vive allí en Camarillo, ellos pueden salir de vacaciones. And one Sunday they did, Y un domingo parece que todos se fueron de vacaciones. seemingly all together. Parecía que se pusieron de acuerdo y salieron a la misma vez. There's 100 seats in the sanctuary, Hay 100 sillas en el santuario and there's 4 adults. y hay solamente 4 adultos.
I mean, that's uncomfortable. Ahora, esto es muy incómodo. They're not even sitting together. Y es que ni siquiera se estaban sentando juntos. You got one person here, two here, and one there. Uno aquí, dos acá y otro por allá. And here's my wife in the front row praying for me. Y ahí está su esposa en la primera fila orando por él. It's going to be okay, honey. Va a estar bien. And I remember thinking, Recordé pensar, I don't need this. yo no necesito esto. Did you bring me here to die, God? Me trajiste aquí, Dios, para que aquí muera. And I wanted to give up. Y quería rendirme. And I told my wife that I needed some time just to think and to pray and to hear from God. Y le dijo a su esposa que él necesitaba un tiempo para orar y pensar y hablar con Dios. And God took me to the book of Zechariah, to the 11th chapter. Y Dios lo llevó al libro de Zacarías, al capítulo 11. And there at verse 17 it says, "Woe to the worthless shepherd who leaves the flock." Y ahí en el capítulo 11, verso 17, le dice que pobre de aquel que deja el rebaño. And God challenged me. Y Dios le retó He said, "Why are you doing this, Bruce? y le preguntó, ¿por qué estás haciendo esto, Bruce? Does it matter how many people are here? ¿Importa cuántas personas hayan aquí? Would you leave them if there weren't enough of them for you?" ¿Las dejaras si no fuese el número que tú quieres? Persevering in ministry is difficult. El perseverar en el ministerio es difícil. When I started in ministry, I was 6'1" and good looking. Él comenzó el ministerio cuando de estatura medía 2 metros y muy guapo. Now look what happened. Ahora miren lo que ha sucedido. It's a blessing and a curse. Es una bendición y quizás una maldición a la vez. We want to talk about persevering in the gospel together. ¿Y That's qué? our subject, persevering in the gospel. Y el tema es perseverar en el Evangelio. Beginning at verse 8. Comenzando en el verso 8. Remember that Jesus Christ, of the seed of David, was raised from the dead according to my gospel, for which I suffered trouble as an evildoer, even to the point of chains. But the word of God is not chained. Therefore, I endure all things for the sake of the elect, that they also may obtain the salvation which is in Christ Jesus with eternal glory. Verso 8 al 10. Acuérdate de Jesucristo del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Now, the first big idea I want to encourage you to write down is this. Ahora, Remember that Jesus is raised from the dead. lo primero que les quiero animar que anoten es que recuerden que Jesucristo ha resucitado de los muertos. Remember that Jesus is raised from the dead. Recuerden que Jesucristo ha resucitado de los muertos. As Chris so masterfully taught us earlier, De la manera que Cristo nos enseñó anteriormente, Timothy had to be reminded to endure like a soldier, like an athlete, like a farmer. Timoteo tuvo que ser recordado que tenía que perseverar como un soldado, como un labrador, como un atleta. But he's told here now to remember that Jesus is raised from the dead. Y ahora aquí se le dice que recuerde que Jesucristo ha resucitado de entre los Let muertos. me encourage you to write this down. Never forget Jesus. Déjame animarte a que escribas esto. Nunca olvides que Jesucristo ha resucitado. When we partake of communion, Jesus said, "Do this in remembrance of me." Cuando tomamos comunión, la Santa Cena, Jesús dice, hagan esto en memoria de mí. It is the most important thing that we remember Jesus. Es lo más importante que recordemos a Jesús. If you're involved in ministry, you're going to be overwhelmed. Si tú estás involucrado, participas en el ministerio, va a haber veces cuando parece que es demasiado. When I said to the 10 interns, how many of you have felt overwhelmed in ministry? Everyone raised their hand. Cuando le pregunté a los 10 interinos cuántos de ellos sentía que era demasiado, cada uno de ellos levantó su mano. So let me ask you, how many of you have felt overwhelmed in ministry? Y así que les pregunto a ustedes, ¿en alguna ocasión ustedes se han sentido que el ministerio ha sido demasiado? Levante su mano.
Okay, the rest of you are not involved in ministry. Ok, los demás veo que no son parte del ministerio. I didn't want to call you liars, so I'll just say you're not involved in ministry. No quise llamarles mentirosos, por eso mejor digo que no son parte del ministerio. Ministry is overwhelming because the highs are higher and the lows are lower. Everything is magnified in ministry. En el ministerio todo parece ser magnificado. Lo alto es más alto y lo bajo es más bajo. One week at the church, I felt so overwhelmed. A veces en la iglesia me siento que es demasiado. So I wanted to get out of the church office. Y así que quería salirse de la oficina de la iglesia. So I thought I'd get some tacos and a Coke. Y así que pensó, voy y como unos tacos, me tomo una coca. I drive a convertible. Ahora él maneja un carro convertible. It's a Mini Cooper. That seems like an appropriate car for me. Es un Mini Cooper, parece ser el carro apropiado para él. And so I drive and I've got the top down in my car. Y así que está manejando y ha bajado el techo del carro. I have my tacos, I have my Coke. Ya se comió sus tacos, se tomó su coca. And so now I'm ready to leave. Y así que ahora ya está listo para irse. So I check my pockets and I can't find my keys. Y así que empieza a buscar en sus bolsillos y no encuentra las llaves. And so I go to the counter and I say to the chef, did anyone turn in any keys? Y así que se acerca al mostrador y le pregunta ahí que si alguien encontró unas llaves. It says no. Y le contesta no. So I look all over the floor. Y así que empieza a buscar en el piso a ver si ve las llaves. Then I had the idea, I'll check the car. Y después se le ocurrió, voy a ir a checar en el carro. And there were the keys in the ignition, Y ahí estaban las llaves. tops down on the convertible. Ahora recuerden que es un carro convertible y ha bajado el techo. And the engine is running. Y el motor está encendido. Hallelujah, it was still there. Gloria a Dios que ahí estaba todavía el carro. Oh, that's to say, when we're overwhelmed, we forget things. Y solo para decir que cuando parece que es demasiado, estamos sobrecargados, entonces se nos olvidan cosas. And when you're overwhelmed in ministry, and you will be, Y cuando tú te sientas sobrecargado en el ministerio, y lo vas a hacer, chances are you'll forget Jesus. y el porcentaje es grande de que se te va a olvidar Jesús. That's why Paul said to Timothy, Por eso, God saying to you and I, remember Jesus. y por eso es que Pablo le dice a Timoteo, y Dios te dice a ti hoy, recuerda a Jesús. It says in verse 8 that Jesus, remember that Jesus of the seed of David. Y dice en el verso 8, acuérdate de Jesucristo del linaje de David. I want to encourage you to write this down. Jesus knows your struggles. Y quiero animarte a que escribas esto. Jesús conoce tus luchas. Jesus not only came as Jewish Messiah, but he came as all man as well as all God. Jesús no solamente vino como el Mesías judío, pero Él vino completamente como hombre, humano, 100%, así como 100% Dios. Paul is encouraging Timothy, Jesus knows your struggles. Y Pablo le anima a Timoteo diciéndole, Jesús conoce tus luchas. He knows what it's like to deal with people. Él sabe cómo es el tener que tratar con la gente. Do you remember when Jesus would deal with the disciples and he'd say, how long must I deal with you? ¿Recuerdas tú cuando Jesús tenía que tratar con sus discípulos? En ocasiones les decía, ¿qué tanto tiempo tengo que estar tratando con ustedes? You know, do you ever wonder if the disciples called Jesus Chewy? ¿Alguna vez ustedes se han puesto a pensar si los discípulos le llamaban a Jesús Chuy? Maybe all of them did except for Judas, I don't know. Quizás todos con la excepción de Judas. But you know, here they're so close, but also they can be very frustrating for Jesus. Y así que aquí este grupo era un grupo pequeño, cercano, y quizás a veces se frustraban. Most of our issues in ministry are people issues. La mayoría de los asuntos en la iglesia, en el ministerio, tienen que ver con las personas. People are messy. Las personas pueden ser algo enredoso. The person next to you is messy. La persona a tu lado es así. And the person next to them is also messy. Y la persona a su lado también. That means you. Ese significa que eres tú. Hudson Taylor
who was the great missionary to China, opened up China to world missions, said it is not trying to be faithful, but looking to the faithful one. Hudson Taylor, un misionero en China que abrió las misiones allá, dijo, no se trata de ser fiel, sino ver al que es fiel. And then Paul writes, he was raised from the dead according to my gospel. Y después Pablo escribe, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. This is the next thing I want to encourage you to write down. Jesus is with you. Y esto es lo próximo que quiero animarte a que escribas, y es que Jesús está contigo. When he gave us the Great Commission, he said, "Lo, I am with you always to the end of the age." Cuando nos dio la gran comisión, dijo, y estaré con ustedes siempre hasta el fin de los siglos. One year in the life of our church in Camarillo, we had to fire a worship leader who was part of our staff. Una vez en la vida de la iglesia y en Camarillo tuvieron que despedir a un líder de alabanza. Without getting into any of the details, it just became a very big problem at our church, and we had to fire him. Sin entrar tanto en detalles, él era parte de staff y pues tenían que despedirlo de la iglesia. The worship leader wrote an email to over 2,000 people in the church. Y este líder de alabanza escribió un correo electrónico a más de 2,000 miembros de la iglesia. So within 10 minutes, the phone was ringing nonstop. Así que en 10 minutos el teléfono estaba sonando sin parar. The letter that he wrote was, in essence, the church has done me wrong. Y la carta o el correo que él había escrito básicamente es de que la iglesia le había tratado injustamente. So all of the staff at Calvary Chapel in Camarillo said, Pastor Bruce, what should we say? Y así que todo el staff ahí en Capilla Calvario Camarillo le preguntó al pastor Bruce, ¿qué es lo que debemos de contestar o decir? They said, we're not going to say anything negative about him. Y les dije, no vamos a decir nada negativo de él. If God is here, then he will defend. Si Dios está aquí, Él nos va a defender. And if God is not here, there's nothing worth defending. Y si Dios no está aquí, entonces no hay nada que valga la pena defender. So I said, within 30 days, we'll know. Y así que les dije, dentro de 30 días sabremos. So at the end of 30 days, one person had left the church. Y así que al final de 30 días, solo una persona se había ido de la iglesia. They came back a week later. Una semana después regresaron. And so at the end of 30 days, God reminded me. Y así que al final de esos 30 días, Dios me recordó. He said, do you remember, Bruce, when you said that in 30 days we'll know if God is here? Y me recordó, ¿recuerdas, Bruce, cuando dijiste que al final de los 30 días sabremos si Dios está aquí? I said, yes, Lord, I remember. Dije, sí, Señor, me acuerdo. And he said, okay, now you know I'm here. Dijo, pues bueno, ahora sabes que aquí estoy. So what are you going to do? Y así que, ¿qué vas a hacer? I want you to think about that for a moment. Ahora If, aquí- if you remember Jesus and you know that he knows your struggles, Y quiero que recuerdes o te pongas a pensar en eso por un momento. Si tú sabes que Jesús está resucitado, tú lo recuerdas a Jesús y recuerdas que Él conoce tus luchas and you know that he's with you, y sabes que Él está contigo, what would you do? ¿qué harías? If you knew that it couldn't fail and it was inspired by God, what would you do? Si tú supieras, estuvieras convencido de que no puede fallar, que Dios está contigo, ¿qué harías? Now, I don't want you to be polite right now with me. I want you to take a moment and think about it. Ahora What no- would you do? No quiero que sean amables conmigo, quiero que tú personalmente tomes este tiempo, tú lo medites. ¿Qué harías tú? If you knew that Christ called you, if you knew that he knew your struggles, and you knew that he had been with you, what is on your heart to do for him and his kingdom? Si tú sabes que Jesús está contigo, que Él conoce tus luchas, ¿qué es lo que tú harías para Él, su reino? Think about it. Ponte a pensar. Write something down. Escribe algo.
Paul finishes at verse 8. He says that Christ was raised from the dead according to my gospel. Pablo termina el verso 8 diciendo, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. What is the idea of the gospel? Ahora, ¿qué es la idea aquí del evangelio? We use the term constantly in church. En la iglesia constantemente usamos este término. Hear this with me. The idea of the gospel is that you can be right with God. El evangelio puede ser de que tú puedes estar bien con Dios. And because you can be right with God, you can enter into the kingdom of heaven. Y porque puedes estar bien con Dios, entonces puedes entrar al reino del cielo, Otherwise referred to as the kingdom of God. a lo que es conocido como el reino de Dios. Well, how do you enter into the kingdom of heaven? Ahora, ¿cómo es que entras al reino del cielo? Jesus said, unless your righteousness exceeds the righteousness of the Pharisees, you cannot enter into the kingdom of God. Jesús dijo, al menos que tu justicia excede la justicia de los fariseos, no puedes entrar al reino. So we can't be righteous enough. Entonces nosotros no podemos ser lo suficientemente justos. So God has to give His righteousness to us. Y así que Dios tiene que poner su justicia en nosotros. God gives His righteousness to us when we submit our life to Jesus. Y Dios nos da su justicia cuando nosotros sometemos nuestras vidas a Jesús. And even though we live in a present evil age, Y aunque vivimos en un mundo malvado, the kingdom of heaven is at hand. el reino de los cielos está a la mano. We live in a present evil age. It is characterized by evil. Vivimos en un mundo, en un siglo malvado que es representado por la maldad. In the second coming, Christ is going to establish a kingdom on the earth. En la segunda venida de Jesús, Él va a establecer su reino aquí en la tierra. And then He will usher in an eternal kingdom. Y después nos llevará a un reino eterno. A new heaven, a new earth, and a new Jerusalem where we will dwell with Him for eternity in our resurrected, glorified bodies. Un nuevo cielo, una nueva tierra donde estaremos reinando con Él, con nuestros cuerpos nuevos, glorificados. Jesus said the kingdom of heaven is at hand. You can become part of the kingdom now when you submit to the King. Pero Jesús dijo que el reino de los cielos está cerca y tú puedes ser parte de ese reino cuando te sometes al Rey. The gospel is not about our righteousness, it's about Jesus' righteousness. El reino del Señor no se trata acerca de nuestra justicia, el evangelio no se trata acerca de nuestra justicia, sino la justicia de Dios. Now, let me say to you, the biggest enemies of the gospel are not politicians. Déjeme decirles que los enemigos más grandes del evangelio no son los políticos, It is not sinners. no son los pecadores, It is not the present evil age that we live in. no es el malvado en el que vivimos. I would suggest to you that the biggest obstacles to the gospel are legalism and liberalism. Y les voy a sugerir que los enemigos más grandes del evangelio es el liberalismo como el legalismo. In essence, liberalism says you can do whatever you want and it's still okay with God. En esencia, el liberalismo dice que tú puedes hacer lo que tú quieras y aún estar bien con Dios. In its ultimate expression, it denies the very existence of God. That's the most liberal theology. En su expresión niega la presencia de Dios. The next step says there are many roads to God. Y después dicen que hay varios caminos a Dios. The next step says that you can follow God, but you can also engage in sin, and you don't have to repent. Y el siguiente camino o escalón es de que tú puedes seguir a Dios y también disfrutar del pecado. Now, equally as dangerous is legalism. Igual de peligroso es el legalismo. Legalism creates boundaries beyond the boundaries that God has created. El legalismo pone fronteras más allá de las que Dios ha puesto. Legalism destroys the gospel El legalismo destruye el evangelio because it tries to create righteousness through men's works. porque intenta de construir la justicia por medio de las obras de los hombres.
In other words, if you follow more rules than someone next to you, you're more righteous with God. En otras palabras, si tú sigues leyes, reglas más que la persona a tu lado, entonces ante los ojos de Dios tú eres más justo. People ask me, Pastor Bruce, can Christians dance? Personas me preguntan, Pastor Bruce, ¿los cristianos pueden bailar? Well, some can. Les contesto, algunos sí, There's a lot who can't. hay muchos que no. But you see some of the issues that we wrestle with. You can't do this, you can't do that. Sometimes we create those issues past the boundary that God created. Porque ves, muchas veces esas leyes o reglas que ponemos, que no puedes hacer esto, no puedes hacer aquello otro, son reglas o leyes que nosotros hemos establecido más allá de lo que Dios ha establecido. And we're afraid to dialogue about those issues Y nos da temor de discutir estos asuntos. because we're so concerned about offending someone Porque nos preocupa demasiado el ofender a alguien, that we don't talk about it. que no hablamos de ello. We're so concerned about the reaction of another person Nos preocupamos demasiado de cómo es que la otra persona va a reaccionar y por ello no hablamos. I love the gospel. Ahora me gusta algo. I grew up in a home of Orthodox Jews, Él creció en una casa de judíos ortodoxos and I understand that no one can keep the law. y entiende que nadie puede mantener o cumplir completamente la ley, All of us have sinned and fallen short of the glory of God. pues todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. My biggest concern is that in our Calvary Chapel movement, that I think is the best movement to help people to learn to love God, love others, and make disciples. Y ahora mi preocupación en este movimiento de Capilla Calvario, cual yo creo que es el mejor movimiento que hay de amar a Dios, a amar a otros y discipular, That we have to preserve the gospel. que necesitamos preservar el Evangelio. It's not preserving legalism, No es preservar el legalismo and it's not allowing liberalism. y no permitir el liberalismo. It's understanding that our righteousness is from God, Y es entender que nuestra justicia proviene de Dios, not of our works. no por nuestras obras. What if I told you that I've been talking to a lot of people today? ¿Qué si les dijera que hoy he estado hablando con muchas personas? And what if I told you that one of the pastors who's here today, ¿Y qué que les dijera que uno de esos pastores está aquí hoy? while changing the channels on the TV, Al estar cambiándole los canales en la tele, there was a pornography channel. había un canal de pornografía. And even though he could have changed the channel in 1 second, Y aunque en un segundo él pudo haber cambiado ese canal, he waited 3 seconds looking at an image. se esperó 3 segundos mirando una imagen And he felt shamed. He felt guilty. y se sintió avergonzado, culpable. And he confessed to God, Y lo, forgive me, that was wrong because I was lusting. y se lo confesó a Dios y le pidió perdón. What if I told you that that pastor's here right now? ¿Y qué que les dijera yo a ustedes? Que ese pastor se encuentra aquí entre nosotros hoy. This is getting interesting, isn't it? Ya está poniendo interesante, quieren saber quién es, ¿verdad? Some of you are really uncomfortable that I even brought up the subject, and I can understand that. Algunos aún se sienten incómodos de que estoy mencionando este tema, y lo entiendo. Some of you are thinking, that pastor shouldn't be a pastor. Algunos están pensando, ese pastor no debería de ser pastor. Some are really wrestling with this idea. Algunos están luchando con esto. You see, if we make the standard of the gospel that only people who have no sin at all can minister to God and minister to God's people, Pues ven, si nosotros establecemos un estándar de lo que es el Evangelio y decir solamente las personas que llegan aquí pueden ministrar el Evangelio, ministrarle al pueblo de Dios, then no one's going to be able to minister. entonces, si ese fuese el resultado, nadie pudiera ministrar.
Because if you're thinking, well, I'm that person, that's the sin of pride. Porque si estás pensando, yo soy esa persona, ese es el pecado del orgullo. The gospel is about God's righteousness. Do we understand that? El Evangelio se trata de la justicia de Dios. ¿Entendemos esto? And how would we navigate those issues? ¿Y cómo podemos tratar con estos asuntos? The second big idea that Paul wants us to understand: La siguiente idea grande que Pablo quiere que entiendamos expect hardship es because of advancing the gospel. el de esperar sufrir penalidades a causa de predicar el Evangelio. Paul says in verse 9, "For which I suffered trouble as an evildoer, even to the point of chains." Dice Pablo en el verso 9, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Paul was imprisoned, as you know, Como saben, Pablo estaba en la prisión for testifying of the gospel. por testificar el Evangelio. He was opposed by Jewish legalists. Y él tenía que enfrentarse contra judíos legalistas. He was opposed by Gentile paganists. Era opuesto por paganos gentiles. He was opposed by the government. El gobierno se oponía. And he says, I suffer hardship for the gospel. And let me just ask you, what are you expecting as you serve God? Y así que Pablo dice que ha sufrido penalidades por causa del Evangelio. Y te pregunto yo a ti, ¿qué es lo que tú esperas pasar por causa del ministerio? I train church planters regularly, constantly. Constantemente se la pasa entrenando a plantadores de iglesias. And as Pastor Chris was telling us, it's hard work. Y como el pastor Chris lo mencionó, es trabajo arduo, duro. And I spend about a year preparing men and explaining to them how difficult it's going to be. Y el pastor Bruce pasa como un año explicándole a los hombres de lo difícil que va a ser. And they all look at me like this. They nod their head up and down. Y todos me ven a mí y mueven la cabeza para arriba y para abajo, que están de acuerdo. I say, do you understand that? Les I digo, understand." ¿entienden? Oh, sí, sí entiendo. But they always think that, well, that's for somebody else. It'll be different for me. Y siempre piensan ellos, pues eso es para otros, para mí va a ser diferente. I'm so handsome. I'm so clever. I am so hardworking. Yo soy tan guapo, yo soy muy astuto, yo trabajo duro. It'll be different for me. Será diferente para mí. But it never is. Pero nunca lo es. Suffering always precedes glory. Siempre el sufrimiento es antes de la gloria. That's how it was for our master. That's how it'll be for all of us. Así fue con nuestro amo, así será para cada uno de nosotros. Before going to Jerusalem and his arrest there, Antes de ir a Jerusalén para ser arrestado, Paul gathered with the elders from the church at Ephesus. Pablo se reunió con los ancianos de la iglesia en Éfeso. And it was foretold what was going to happen to him in Jerusalem, the suffering that he was going to experience. Y en Jerusalén se había profetizado lo que él iba a estar pasando, Pablo. And Paul says the words that we read in Acts chapter 20 at verse 24. Y Pablo dice esas palabras que leemos en Hechos 20, 24. None of these things move me. Ninguna de estas cosas me mueve. I am going to finish my race. Voy a terminar mi carrera. I'm going to keep the faith Mantendré la fe to testify of the gospel of Jesus Christ. y testificar el evangelio de Cristo Jesús. I want to ask you to think about this with me for a moment. Quiero que por un momento te pongas a pensar en esto. What would move you ¿Qué te mueve a ti? from serving God? ¿Qué te va a mover a ti de servir a Cristo? I had one Sunday where only 4 adults showed up, Yo tuve un domingo cuando solamente hubo 4 adultos en el servicio and I was ready to give up. y ya estaba listo para rendirme. I'm ashamed to tell you that, but it's true. Y me avergüenzo de tener que decirles esto, pero es la verdad. By the grace of God, La I gracia, continue to fight the good fight. por la gracia de Dios, seguí luchando la buena batalla. But I've learned to expect hardship. Pero he aprendido a esperar estas penalidades.
Why was Paul motivated, and why should we be motivated? ¿Qué es lo que motivaba a Pablo y por qué es que nosotros debemos de estar motivados? Let me ask you to write this down. Les voy a pedir que escriban esto. Love people Amar a la gente and labor to see them saved. y trabajar para verlos salvos. That's what motivated Paul at verse 10. Y esto es lo que motivaba a Pablo en el verso 10. He said, "Therefore I endure all things for the sake of the elect, that they may also obtain the salvation which is in Christ Jesus with eternal glory." Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Paul uses this term that's translated endure. Ahora, Pablo utiliza este término que se traduce aquí, soporto. And the reason why he endured hardship, the reason why he endured these struggles, was he wanted to see people who were going to be saved, and experience eternal glory. Ahora, la razón por cual Pablo soportó estos sufrimientos, estas luchas, es por el amor de ver a aquellas personas ser salvas. The Greek term that he uses is hupomeno. El término griego que utiliza aquí es upomone. Literally, it means to remain under. Y lo que significa es el permanecer debajo de. When there is great pressure pushing down on you. Cuando hay gran presión que está haciendo sobre ti, puesta sobre ti, What we want to do is to run. lo que queremos hacer es huir. And Paul says, even though there's pressure, I remain under Jesus. Y Pablo dice, aunque hay esta gran presión, yo permanezco bajo Jesús. Because I love people and I want to see them saved. Porque amo a la gente y quiero ver a esta gente salva. If you're not motivated by love for God and love for people, Si no eres motivado por el amor a Dios y amor a la gente, you will not persevere in the gospel. no vas a perseverar en el Evangelio. And so, expect hardship. Y así que hay que esperar ese sufrimiento, esas angustias, penalidades. Third, trust that Christ will build his church and reward those who persevere in the gospel. Y tercero, confía en que Jesús va a edificar su iglesia. Beginning at verse 11. Comenzando en el verso 11. This is a faithful saying, for if we died with him, we shall also live with him. If we endure, we shall also reign with him. If we deny him, he also will deny us. If we are faithless, he remains faithful. He cannot deny himself. Verso 11 al 13. Palabra fiel es esta. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no se puede negar a sí mismo. Paul's saying we can trust that Christ will build his church and he will reward those who persevere. Pablo dice que podemos confiar de que Cristo va a edificar su iglesia y va a recompensar a aquellos que perseveran. First, write this down. The gospel is reliable. Y puedes escribir esto. Podemos confiar en el Evangelio. He said in verse 11, this is a faithful saying. En el verso 11, palabra fiel es esta. It's reliable. Podemos confiar en ella, es fiel. If we identify in Christ's death, we also identify with him in his resurrection. We live with him. Y si nos identificamos con la muerte de Jesús, también podemos identificarnos con su resurrección. Let me ask you to consider this with me. Les voy a pedir que consideren esto conmigo. How much do you believe that? ¿Cuánto crees tú de esto? And if you are right now thinking, I believe it 100%, I would say no one here believes it 100%. Y si tú dijeras, quizás yo lo creo 100%, pues no creo que haya una persona que lo crea al 100%. If we believed it 100%, our grip on the things of this world would be different. Amen? Si nosotros lo creyéramos al 100%, entonces nuestro punto de vista en este mundo fuese muy diferente. So how much do you believe
that the gospel is reliable. Entonces, ¿qué tanto creemos que el Evangelio es fiel? I would say many of you here are over 90%, and I praise God for that. Yo diría que de la mayoría que están aquí, ustedes lo creen más de 90% y yo alabo a Dios por ello. But do you believe it enough to be all in? Pero ¿lo crees suficiente? ¿Crees que es fiel lo suficiente para meterte de completo? Do you believe it enough to persevere when the going gets tough? ¿Lo crees lo suficiente para perseverar cuando los tiempos sean difíciles? Do you believe it enough that you will lay down your life so that others can be saved? ¿Lo crees lo suficiente que estás dispuesto a dar tu vida para que otros sean salvos? Because we're not playing church, are we? Porque no estamos aquí para jugar a la iglesita, ¿verdad? These are people's eternity. Estamos hablando de la eternidad de la gente. The enduring minister will be rewarded. El ministro que persevera será recompensado. As we read on at verse 12, it says, "If we endure with him, we shall also reign with him." Leemos el verso 12, si sufrimos, también reinaremos con él. Here, Paul was giving the encouragement that God wants to reward us for our perseverance in the gospel. Aquí Pablo nos quiere animar de que seremos recompensados por el sufrimiento que padezcamos por el Evangelio. Let me just encourage you that there's nothing carnal about rewards. Y déjame animarte de que no hay nada carnal en cuanto a las recompensas. The Bible is full of rewards. La Biblia está llena de recompensas. There's a reason for them. Y hay una razón por esto. It motivates us. Porque nos motiva. When your children are small, Cuando tus hijos son pequeños, the primary way that we motivate them is by fear. de la manera principal que les motivamos es a través del temor. We say, "Don't touch that, you'll be burned. Decimos, no toques eso, te vas a quemar. Don't run across the street, you'll be hit by a car. No cruces la calle corriendo porque te van a atropellar. Leave that dog alone or it'll bite you." Deja ese perro en paz porque te va a morder. The primary way we encourage behavior for small children is by fear. De la manera principal que nosotros motivamos la conducta de nuestros pequeños es a través del temor. Then the children get a little bit older and grow. Y después los niños empiezan a crecer un poco y son ya grandes. And then the primary way that you motivate them is rewards. Y después de la forma principal que los motivamos es a través de las recompensas. Help me in the house and I'll give you some allowance or some money Ayúdame con los quehaceres de la casa y te voy a dar tu domingo. or a special privilege. O un privilegio especial. That's what God does throughout the Old Testament and the New Testament. He encourages us when we get more mature about the rewards that are waiting for us when we endure. Y esto es lo que Dios hace tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. A medida de que estamos creciendo y madurando, nos motiva a través de las recompensas que vamos a recibir. When you're fully mature, Cuando eres maduro completamente, the primary way that you're motivated is by love. la manera principal que nos motiva es a través del amor. That's why when your children get older, you say, "Help me with this." Por eso es cuando crecemos, ya estamos más grandes, decimos, ayúdame con esto. And they say, "Well, what am I going to get if I help you?" Y después dicen, ¿y qué voy a recibir yo si te ayudo? And you say, "Nothing." Y tú dices, nada, You do it because I love you and you love me. sino que lo vas a hacer porque yo te amo a ti y tú me amas a mí. And you know your children are mature when they say, "Okay." Y sabes que los hijos son maduros cuando dicen, está bien. That's why when Jesus gathered with the disciples in the upper room before going to the cross, he said, "If you love me, you'll keep my commandments." Por eso es que Jesús, cuando reunió a sus discípulos en el aposento alto, les dijo, si me aman, obedecen mis mandamientos. The primary way to motivate them now was simply love. De la manera que Él estaba motivándoles era a través del amor. But still, all the promises of the rewards are there. Pero las promesas de esas recompensas están aquí. Anytime you suffer for the sake of the gospel, Cualquier vez know that you shall be rewarded. que tú sufres a causa del Evangelio, puedes estar seguro de que serás recompensado. You are investing in an account in heaven that can't be stolen from you. Estás invirtiendo en una cuenta allá en el cielo que no pueden robártela. And then Jesus gives this sober warning as Paul would speak to us.
He says in verse 12, if we deny him, he will also deny us. Y después dice ahí en la segunda parte del verso 12, si le negáremos, él también nos negará. Those are the same words that Jesus spoke to the disciples in Matthew chapter 10. Y estas son las mismas palabras que Jesús le habló a sus discípulos allá en Mateo capítulo 10. To those who deny me, I shall deny them before my Father. To those who confess me, I shall confess before my Father. Para aquellos que me nieguen, yo los negaré delante de mi Padre. Para aquellos que me confiesen, yo los conoceré delante de mi Padre. Now see this with me. Ahora digan esto conmigo. We sometimes hear that phrase when there's an invitation to receive Christ. Ahora déjenme decirles esto. A veces nosotros escuchamos esta frase cuando hay una invitación a aceptar a Cristo. But Jesus was talking to disciples. Pero Jesús le estaba hablando a sus discípulos. That instruction was to those who went into the mission field. Esta instrucción fue dada para aquellos que salieron al campo de misiones. That instruction is to you and I. Esta instrucción es para ti y para mí. If we deny the calling that God has in our life, we lose out on the rewards. Si nosotros negamos el llamado que Dios ha puesto sobre nuestras vidas, vamos a perdernos de la recompensa. I want to encourage you. Y quiero animarles. The pressure isn't on you. La presión no está sobre ti. It's Jesus' church and he's going to build it. Es la iglesia de Jesucristo y Él la va a edificar. This is the thought that Paul ends with at verse 13. Y con eso termina Pablo en el verso 13, con esta manera es su pensamiento. If we are faithless, he remains faithful. He cannot deny himself. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. You guys remember in Matthew 16 when Jesus declared, upon this rock I shall build my church, and the gates of Hades will not prevail against it. Ustedes recuerdan lo que Jesús dijo allá en Mateo 16, sobre esta roca edificaré mi iglesia y Hades no prevalecerá sobre ella. And still, Jesus is going to build his church, amen? Y así que Cristo va a edificar su iglesia, amén. But he's called you to the conference like this because you want to be part of the building team, amen? Pero Él te ha llamado a esto, Él te ha dado este llamado porque tú quieres ser parte del equipo constructor, amén. But even at times that we're not perfect and we're not faithful, he is always faithful. Pero aún en aquellos tiempos cuando nosotros no somos fieles, Él sigue siendo fiel. He will build his church, and you have the opportunity to be part of that great commission. Y Él va a edificar su iglesia y ahora tú tienes la oportunidad de ser parte de esta gran comisión. And what is this great commission that we have? ¿Y qué es esta gran comisión que tenemos? To proclaim the kingdom of God is at hand. De proclamar que el reino de Dios está cerca. To proclaim the gospel. De proclamar el evangelio. And that's what Calvary Chapel does so well. Y esto es lo que Capilla Calvario hace tan bien. And I understand that I'm biased. Yo entiendo de que pues yo tengo esta manera de pensar. You know what it's like when you have a brand new baby and you show pictures to people and say, isn't that the cutest baby? Y tú me entiendes cuando tienes un bebé y tienes las fotos de tu bebé enseñándosela a todo mundo diciendo, mira qué bonito está este bebé. Everybody thinks they have the cutest baby. Todos piensan que tienen los bebés más curiositos. Some of you do. Algunos de ustedes sí los tienen, Most of us don't. la mayoría no. So sometimes you see a cute baby and you go, that's a cute baby. Y a veces tienes un bebé curiosito y dices, este es un bebé curiosito. Sometimes you just say, that's a baby. Y a veces solo dices, sí que es un bebé. And sometimes I look at movements of God and I say, that's a movement of God. Y a veces yo veo movimientos de Dios y digo, este es un movimiento de Dios. Sometimes I just look and say, that's a movement. Y a veces solo lo veo y digo, pues es un movimiento. Calvary Chapel is a movement of God. Capilla Calvario es un movimiento de Dios. Because more than any other movement that I know, Porque más que cualquier otro movimiento que yo conozca, it teaches people to love God, to love others,
and to make disciples. Es el que le enseña a la gente a amar a Dios, amar a otros y discipular. If we take the word of God out, we will fall into liberalism. Si quitamos la palabra de Dios, caeremos en lo que es el liberalismo. If we add to it beyond what God has said, we will fall into legalism. Y si le añadimos más de lo que ya está establecido, caeremos en el legalismo. But Calvary Chapel, like the New Testament itself, Pero Capilla Calvario, como el Nuevo Testamento, says that it's not about rules, it's about the work of the Holy Spirit in a regenerated believer. y dice que no se trata acerca de las obras, sino que de la obra del Espíritu Santo en el creyente. And sometimes the Christian life feels like walking on a tightrope. Y a veces la vida cristiana parece como si estás caminando sobre esa cuerda, Being led by the Holy Spirit in the things of the gospel. siendo guiado por el Espíritu Santo en las cosas del Evangelio. And that's exactly how it should feel. Y así es como debe de sentirse. If you jump off the tightrope into liberalism, Sí. you won't get to the other side. Si te saltas de la cuerda al lado del liberalismo, no vas a llegar al otro lado. And if you try to create a boundary to give you security beyond the boundary that God created, you fall into legalism. Y si tratas de construir alguna forma de frontera más allá de lo que Dios ha establecido en su palabra, entonces vas a caer en la trampa del legalismo. But in the gospel, in Christ, there is life. Pero en el Evangelio, en Cristo Jesús, hay vida. That's what we proclaim. Y es lo que proclamamos. Like people can be made right with God in this life and the life which is to come because of what Jesus did for us. De que la gente, la persona puede estar bien ante Dios en esta vida y en la vida venidera por la obra que Cristo Jesús hizo en la cruz. Now I have a question or two that I want to ask you before we conclude. Antes de concluir, tengo una o dos preguntas que me gustaría hacerles. How many of you who are here right now are pastors? You're currently pastors in Calvary Chapel churches. Can you raise your hand? ¿Cuántos de ustedes que están aquí ahorita mismo son pastores de una iglesia, Capilla Calvario? Por favor, levanten su mano. Okay, so about 10 to 15%. Okay, Como hands down, please. entre 10-15%. How many of you see yourselves as ministers or people who are serving in churches as leaders or future leaders? Just a show of hands. Ahora, ¿cuántos de ustedes se ven como ministros, como líderes en su iglesia? Levanten su mano, por favor. Okay, hands down. Manos abajo, por How favor. many of you just came for a free lunch? ¿Y cuántos de ustedes vinieron por la comida gratis? Why are you here? ¿Por qué están aquí? Why are you here? ¿Por qué estás aquí? Are you understanding what this gospel is ¿Estás entendiendo lo que es este evangelio? and what the next step is for you ¿Y cuál es to el advance próximo? God's kingdom? El próximo paso para ti, para que puedas así avanzar el reino de Dios. There are tremendous leaders in Mexico, pastors in Mexico, in the Calvary Chapel movement. Hay tremendos líderes, pastores aquí en México, parte de Capilla Calvario. I praise God for the work and ministry and fruit of Pastor Juan Domingo, Yo le doy gracias a Dios por el trabajo y el fruto del pastor Juan Domingo, Pastor Jim Foote, el pastor Jim Foot, Pastor Mike Vincent, pastor Mike Vincent, Pastor Chris Martinez, pastor Chris Martínez, Pastor Jonathan el Domingo. pastor Jonathan Domingo, I give a shout out to Pastor Fausto. también al pastor Fausto que está por allá. He's an honorary Mexican pastor. Es un pastor honorario mexicano. I want to encourage you. Quiero Calvary animarles. Chapel Church Planting Network exists to prepare you and to train you to plant more Calvary Chapels and to serve God more effectively. Y quiero animarles y recordarles que la red de plantación de iglesias de Capilla Calvario existe para capacitarlos, equiparlos para que puedan plantar más iglesias.
I want to encourage you to take the next step to talk to someone about discovering your calling, your ministry, and your work in God's kingdom to advance the gospel. Y quiero animarles a que tomen el tiempo de hablar con alguien más acerca de tu llamado, de lo que el Señor te ha dado a ti para avanzar el reino de Dios a través del Evangelio. Will you pray with me, please? Oren conmigo, por favor. Father, you've given us the great responsibility to persevere in the gospel. Padre, nos has dado esta gran responsabilidad de perseverar en el Evangelio. And we know that we cannot do that apart from you. Y sabemos que no lo podemos hacer aparte de ti. We need your Spirit, Te necesitamos, Espíritu, and we need to yield our lives to you. y necesitamos rendir nuestras vidas a ti. Father, bring forth much fruit from this conference. Y Padre, te pido que des mucho fruto de esta conferencia. Bring forth more leaders, Señor, que salgan más líderes, more pastors, más pastores, more church planters, más plantadores de iglesias. that your gospel will be advanced. Que tu evangelio, Señor, sea avanzado. And we ask this in Jesus' name. Y te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amen. Amén.